3 meses en la escuela de Juan, primera semana, 5º día. Lea Juan capítulo 1, versículo 35 al 42 y dice: El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Veamos. Al igual que en el pasaje de ayer, Juan el Bautista se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Esta frase aparece solo en el Evangelio de Juan, aunque en el Apocalipsis se habla repetidamente de Jesús como el Cordero. En todo caso, la frase nos recuerda el episodio en Génesis 22, cuando Abraham iba a inmolar a su hijo Isaac en sacrificio. En aquel pasaje, cuando Isaac le pregunta a su padre dónde está el cordero para el sacrificio, Abraham le responde que Dios lo proveerá. Luego, al referirse a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista señala al hecho de que Jesús será sacrificado en lugar de los creyentes. Además, la frase el Cordero de Dios le recordaría a los israelitas el episodio que se narra en Éxodo capítulo 12, cuando Moisés le ordenó al pueblo que cada familia sacrificara un cordero y marcara la puerta de su casa con la sangre del cordero, para que el ángel destructor que sería enviado a matar a los primogénitos de los egipcios no entrara en los hogares israelitas. Luego, la imagen de Jesús como el Cordero de Dios nos recuerda que somos salvos precisamente porque llevamos el sello de su sangre. El otro punto que es importante destacar en este pasaje es que Jesús le da un nuevo nombre a Simón. Ese nombre hizo tal impacto en el propio evangelista aún antes de decirnos su origen. Lo utiliza en el versículo 40 al referirse a Simón Pedro, lo que en los otros evangelios se cuenta con más detalles. En Juan no ocupa más que el versículo 14. Ahí el evangelista nos dice que Jesús le dijo a Simón que tendría un nuevo nombre: Cefas o Pedro. Cefas es arameo y quiere decir piedra. Pedro es el equivalente en griego. Juzguemos. Los nombres son muy importantes. Es por eso que cuando tenemos un hijo o una hija, pensamos con tanto cuidado el nombre que le pondremos. En el pasaje de hoy vemos la importancia de los nombres y los títulos en 2 casos. El primero es el del propio Jesús, a quien Juan el Bautista llama el Cordero de Dios. Ese nombre por sí solo dice mucho acerca de la misión de Jesús, como el Cordero fue sacrificado en Egipto para salvar al pueblo de Israel. Así también Jesús, el Cordero de Dios, será sacrificado para la salvación de su pueblo. El otro caso es el de Simón, a quien Jesús da el nombre de Pedro. Ese nuevo nombre cobró tanta importancia que a partir de entonces en la iglesia cristiana se ha conocido a aquel pescador no como Simón, sino como Pedro. Y no se le llama San Simón, sino San Pedro. En Mateo capítulo 16 se nos explica que al darle este nombre a Simón, Jesús le dijo que sería como una roca sobre la cual edificaría su iglesia. Juan no dice nada al respecto, ni parece darle mayor importancia al nombre de Pedro, pero el hecho es que sea por la razón que fuese, Jesús le dio un nuevo nombre a Simón.
En cierto modo, quien se acerca a Jesús recibe un nuevo nombre. Quizás no en el sentido de tener un apodo distinto, pero sí en el sentido de ser una nueva persona, una nueva realidad. Es importante aceptar a Jesús y consagrarse en Él sin venir a ser una nueva persona. Esto es otro modo de decir lo que veremos más adelante al hablar acerca del nuevo nacimiento en Jesús. Actuemos. Anote su nombre en su cuaderno de reflexiones. Si usted sabe lo que quiere decir, anótelo también. Si no lo sabe, hágase el propósito de averiguarlo. Ahora, reflexionando sobre su vida cristiana, piense en qué nombre podría servir de recordatorio de lo que usted debería hacer. Por ejemplo, si usted sabe que tiene la tendencia a desesperar y dejarse llevar por la amargura, póngase esperanza. Si no sabe algún nombre que verdaderamente describa lo que usted quisiera hacer en Jesús, invéntese uno. Por ejemplo, veraz o humilde. Reflexione sobre ese nombre, escríbalo en su papel y póngalo en su cartera o monedero para servirle de recordatorio. A partir de ahora, como se vea en el espejo, llámese por el nombre que ha tomado.